Amén. Pero antes de entrar, quiero que ore conmigo, levante sus manos, una mano, dos manos, lo que sea. Repita conmigo: Señor, yo recibo oídos espirituales para oír tu palabra. Y yo me someto a ti, resisto al diablo. El diablo huye de mí, lo resisto en el modo que no me robe la palabra, Señor. Y yo me convierto en buena tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer primero que nada, vamos a leer Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cuánto le pueden decir gracias, Señor? Amén. Miren lo que el Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo la imagen misma del Dios, porque Dios es uno, pero está en tres partes. Pero Él ya estaba antes de la fundación del mundo. Pero fíjese la humildad de nuestro Dios, porque he descendido del cielo, ¿cierto? No para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del que me envió era salvarnos a nosotros, era sanarnos, era darnos vida eterna, era restaurarnos, era redimirnos, era romper los yugos del diablo. Y hoy día aún lo está haciendo, porque si nosotros oramos y decimos en el nombre de Jesús, eso se hace, se realiza. Yo recibo de Dios la palabra, eso va a hacer, porque Dios es un Dios de verdad. Lo lindo que el Señor, siendo en la imagen misma de Dios, se humilló hasta lo último. Él no, como el diablo estaba en el cielo. El diablo era el ángel que servía a Jesús, era el principal que servía, y él tenía otros ángeles que estaban después de él, pero muchos se fueron con él, pero él dijo al contrario: quiero ser igual que Dios, quiero ser Dios, en otra palabra. Pero habló algo fuera de la voluntad de Dios, pero Jesucristo no. Jesucristo dijo: me someto a la voluntad de Dios. Dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bendito sea el Señor. Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los pobres, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, ¿cuál era la voluntad del Padre? Él vino a hacer la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Recuerde que Jesús vino como hombre, porque nació de Virgen María. No vino como hijo de Dios, vino como hombre. Por eso que sintió los dolores, por eso que sintió el dolor. Hay una persona de la Trinidad que tiene un cuerpo incorruptible de gloria, pero no es un espíritu, sino que está en un cuerpo incorruptible de gloria. Pero fíjese que él estaba bautizado por el Espíritu Santo, pero como hombre, pero bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces él dijo: ¿cuál era la voluntad? Venía a someterse. Entonces el Espíritu dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Es necesario ser ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En ese tiempo también, por la ley romana, por todo lo que sea, había mucha pobreza. ¿Por qué? Porque muchos le quitaban las propiedades a las personas. Si no querían ser soldados romanos, le quitaban todas las propiedades. Las mujeres las llevaban cautivas, las jóvenes las llevaban
como concubinas para los reyes, y la verdad que había mucha pobreza, mucha gente viuda. Entonces no era como un día de hoy que uno va a comprar un almacén, que va a comprar al supermercado, no, había pobreza, pero también está hablando de la pobreza espiritual el Señor, amén, de cuando uno necesita de Dios. Dice, me ha enviado, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, o sea, buenas noticias, o sea, el Evangelio son buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que tienen el corazón roto, aquellos que han pasado o en la infancia, o en la niñez, o en la juventud, o en la vida adulta, han sido dañado su corazón, a lo mejor han obrado bien y le han pagado mal, y la gente guarda ese resentimiento, pero Dios te quiere sanar. Porque a eso vino el Señor, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están sufriendo, porque tú hiciste bien, pero te pagaron mal. ¿Cuánta gente se le ha roto el corazón por un abuso, por cualquier cosa, por un secuestro, por cualquier cosa? Hay niñas que son secuestradas y llevan una vida realmente como cautivas de un tráfico de personas, de gente. Entonces su corazón está roto, su corazón está quebrantado, pero el Señor vino a sanar ese corazón. El Señor viene a sanar, por eso que es importante que seamos sanados de adentro hacia afuera. Como nosotros decimos, nosotros somos espíritu dentro de un cuerpo. No es solamente que el cuerpo sea sanado, porque el cuerpo puede ser sanado, pero el espíritu dentro está quebrantado. El espíritu de adentro tiene resentimiento, el espíritu de adentro tiene amargura, tiene dolor del pasado. Entonces Dios vino a sanarlo. Solamente decirle, Señor, sáname. A veces hay que decirle al Señor, mira, Señor, tengo esto. Yo una vez tuve que decir, Señor, yo siento, porque yo de repente decía, ¿por qué mi papá y esto y esto y otro? Hasta que Dios me tuvo que tratar conmigo y sanar mi corazón, y yo empecé a ser sanar, porque Dios está dispuesto a sanar nuestra vida. ¿Cuánta gente ha sufrido? ¿Cuánta gente hoy en día? ¿Cuántos niños en el mundo sufren, son abandonados? Pero Dios vino a sanar el corazón roto. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, los que están cautivos en su mente, que creen que no tienen salida, que creen que no hay otra oportunidad, pero Dios vino a dar libertad. Dios vino a abrir las puertas y vista a los ciegos, amén, porque hay gente que puede estar viendo físicamente, pero no ve la grandeza de Dios. Por ejemplo, podemos ser ciegos si dijéramos, aquí no está Dios, aquí no hay ángeles. No, porque hay ángeles. Dice que donde vienen 2 o 3, dice que donde está la alabanza, en la alabanza Dios se glorifica. Dios está, entonces tenemos que tener esa vista espiritual. Por eso Él viene a dar vista a los ciegos, y no solamente para esto, sino para ver también a otras almas, a otras personas. Es una vista espiritual. Dios nos da esa vista espiritual. Entonces dice, y poner en libertad a los oprimidos, amén. Cuando también Faraón, cuando oprimía al pueblo de Israel, ¿cierto? Los oprimían, que trabajaran, y les pegaban, y algunos sin comida, algunos morían ahí mismo, le echaban ahí mismo en las piedras y todo, eso fueron edificados con la misma gente que está ahí, que murió allí. Entonces eran oprimidos, y así también hay gente que está oprimida por el enemigo, Pase, adelante, la otra puerta, esa bendición, está oprimida por el enemigo. Bienvenido. Entonces dice, a poner en libertad a los oprimidos. A veces hay gente que está oprimida, pero por el enemigo está oprimida, está sin fuerza. Y a predicar el año agradable del Señor. Este es el año a predicar.
el año agradable. ¿Cuál es el año agradable del Señor? Es predicar las buenas noticias, es predicar que este año Dios está contigo, que Él no te ha dejado solo, que Él no te ha abandonado. Incluso dice la Biblia que aunque padre y madre te dejaran, con todo eso Dios te recoge. Dios te recoge. Bendito sea el Señor. Qué lindo es eso. Vamos a leer Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire, qué importante, cómo Dios ungió. Diga conmigo, ungió. Yo quiero ser ungido. Diga, yo quiero ser ungido con el Espíritu Santo y con poder. No solamente el Espíritu no es una emoción, no es solamente que tú grites, que tú saltes, no, si hay una unción dentro de ti que está las 24/7, está los 24, los 7 días de la semana. Entonces dice, él ungió con el Espíritu Santo y con poder de Dios a Jesús de Nazaret. O sea, habían dos cosas, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder, y como este anduvo haciendo bienes normales, y sanando a todos, dice, porque en la Biblia no se cuentan todos los enfermos, porque la verdad que si se contaran no habrían libros que podían terminar la historia, pero dice a todos los oprimidos, y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Quién te oprime? El diablo. El diablo es el que oprime. ¿A dónde oprime? En la mente. En la mente te oprime. Porque Dios estaba con él, Dios estaba con Jesús. Entonces Dios vino a sanar, a libertar. Primero, por eso le digo yo que el cuerpo es una cosa que se puede sanar, pero el espíritu, tú eres espíritu, nosotros somos espíritu dentro de este cuerpo, y el espíritu tiene que ser sanado. El espíritu tiene alma, y el alma es la mente, es las emociones, es la voluntad. Entonces eso tiene que ser sanado, porque el enemigo siempre nos oprime. Mira, ¿por qué me hicieron esto? Porque yo antes pasaba eso, ¿verdad? Que pasé esa etapa, yo la pasé, pero gracias a Dios, Dios me libertó, porque yo decía, ¿por qué mi papá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Pero después llegué a pensar y dije, bueno, mi papá también le dieron sus correazos, y a mi abuelo también le dieron sus correazos, y a mi bisabuelo también a lo mejor le dieron sus correazos, a mi tatarabuelo a lo mejor también le dieron sus correazos, más fuerte, con varilla. Entonces, pero de repente uno dice, ¿por qué? Pero de repente Dios me sanó de eso. Aunque mi papá, mi mamá ya se fueron más de 35 años, 30 años, no sé, no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pero sé que están con el Señor. Entonces, pero yo tuve que decir en la mente, yo me voy a olvidar, voy a acordarme de las cosas bonitas, porque me quería demasiado mi papá, pero era muy, ¿cómo se? Aprensivo así conmigo, con mi hermano igual, aprensivo, pero gracias a Dios, doy gracias a Dios porque claro, sané de eso, porque siempre yo decía, no tuve juventud, de joven me casé y no viví como viven las chicas, y de repente me daba rabia porque veía a las niñas que van a las discos, van a la y lo pasan bien, y van y salen, se quedan con la amiga. Yo nunca tuve esa oportunidad, no nos dejaban, ¿verdad que no nos dejaban? Pero doy gracias a Dios, porque Dios tenía un plan, porque si a lo mejor si mi papá me hubiera dado todas las lagunas, no estaría en los caminos de Dios, estaría muerta. Pero Dios tiene un plan. A veces uno después llega a comprender. Entonces Dios nos sana de la opresión que queda en el pasado, que queda ese corazón roto, que uno queda de ¿por qué? Pero después cuando uno es sanado, dice, para algo fue, Señor, te doy gracias, para algo fue, Señor, gracias, Dios mío. Y empezamos a dar. Por eso Dios viene a sanar a los oprimidos por el diablo. Dios viene a sanar. Ahora, Lucas 13, 11 al 16. Y había allí una mujer que hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanado, y no es el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo? Amén, Señor. Mira qué importante, mira. Dice, y había allí, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, pero dice, había allí una mujer que hacía 18 años, no 18 meses ni 18 días, 18 años. Dice, había que tenía espíritu con minúscula, tenía espíritu de enfermedad. O sea, aquí también hay espíritus que te enferman, hay espíritus que te pueden tener encorvado. Por eso que no todas las enfermedades son físicas, biológicas, también hay espíritus. Entonces, de enfermedad, y andaba como encorvada, andaba totalmente encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar, no podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó. Jesús primero la vio, como te ve a ti, me ve a mí, y la llamó. Yo me imagino, ¿sabe qué? Esta fue la primera prédica que prediqué en portugués en Brasil. Y yo me imaginaba el cuadro, porque no sabía hablar brasileño, así que hace años sigo. No sabía hablar, entonces me lo aprendí, pero me la imaginé, porque mire, estaba en la sinagoga. Usted sabe que en la sinagoga estaban los fariseos, los saduceos y todos los feos. Estaban todos tal vez con su manto largo, tal vez con su principado, estaban con sus túnicas, su ropa, y se sentaban en las primeras filas. Sí, tal vez estaban, pero esa mujer estaba en la iglesia. Imagínense, esa mujer estaba tan encorvada que no podía ver a Jesús, pero Jesús la miró. O sea, a lo mejor habían otros que eran más importantes, pero el Señor como que no les dio importancia. Le dio importancia a alguien que nadie le daba valor. Eso es lo lindo del Señor, a alguien que nadie le daba valor, y el Señor la miró. El Señor la miró y la llamó. O sea, yo creo que esa mujer dijo, ¿será a mí que me está llamando a mí? ¿Cómo puede ser? A lo mejor hay otra persona más importante, porque ella estaba tan encorvada que nadie le daba un 20, nadie se fijaba en ella. Pero el Señor la llamó, la miró, la llamó, le dijo, sí, tú, pero yo, sí, tú, le dijo, la llamó, ¿y qué es lo que dijo? Mira, lo más lindo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, hay una palabra de Dios, y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Imagínate que la mujer hubiera dicho, no, Señor, si hace 18 años, no puede ser. No, ella no dijo eso. Eso es lo importante, que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que tomarla. Así Dios te da una palabra y tú la tomas, la palabra, y tú dices, para mí, Señor, tú me estás mirando, tú me estás llamando, y tú me estás diciendo una palabra, desde ahora tú eres sano de la opresión del diablo, de toda cadena, tú eres sano. Entonces tú dices, amén, Señor, lo tomo, Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo le voy a decir, a veces los predicadores, a veces los pastores, las pastoras, apóstoles y lo que sea, caen en un desánimo. Es un espíritu diabólico que cae en un desánimo, que te dice, no, ya no sigas más, ya ¿para qué vas a seguir? ¿Para qué? Es un espíritu diabólico, pero Dios lo echa fuera. Por eso que el Señor nos mira a nosotros. Ya muchos están encorvados, muchos están cayendo en el encorvamiento y se están quedando, otros están cerrando las iglesias porque no tienen esperanza, igual que los huesos secos. ¿Por qué perecieron? Porque no tenían esperanza. Pero el Señor, a esta mujer que
a lo mejor biológicamente, desde el punto de vista de medicina, ella no tenía, a lo mejor ya no tenía remedio, pero el Señor la miró, el Señor la llamó y le dio una palabra. Yo creo que la mujer era encorvada porque la llamó y ella vino así encorvadita como estaba. Yo creo que estaban atentos los fariseos y decía, ¿cómo va a ser que a ella la está llamando? ¿Cómo va a ser? Porque para ellos todo era inmundo, porque el que estaba encorvado era inmundo, pero para Dios no, para Dios no. Dios te da un valor. A lo mejor para la gente tú no tengas valor, pero para Dios sí, eres joya preciosa, eres la niña de sus ojos, vales más que todos los tesoros del mundo. Para Dios es algo glorioso. Y dice que Dios le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, porque esta mujer también era de la descendencia de Abraham, y dice que eres libre de tu enfermedad. Y sabes, la cuarta cosa es que Dios la miró, la llamó. Yo creo que obedientemente ella, como pudo, vino al Señor y le dijo, eres libre de tu enfermedad. Y lo más lindo, y puso las manos sobre ella. Y puso las manos sobre ella cuando nadie la acariciaba, cuando nadie le daba un cariño, cuando nadie le dijo bienvenida, cuando nadie le dijo, y ella se enderezó. ¿Y qué hacía? Glorificaba a Dios. Levante conmigo una mano y dígale, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Dígale, gracias Señor, esta palabra es para mí. Y aunque el principal de la sinagoga se enojara, aunque el principal de la sinagoga dijo, este no es día de sanar, puede sanar el día de reposo, en el día de reposo no se puede sanar. Y él le dijo, hipócrita. ¿Sabe por qué le dijo hipócrita? Mire que es callado, pero él es el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Mire, enojado por eso. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto puedes venir y ser sanado, no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió diciendo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, porque eso dice que era descendencia de Abraham, a hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Fíjese que le dijo hipócrita. ¿Sabe lo que es una persona hipócrita? Una persona que finge algo que no es, una apariencia, por ejemplo, bueno, ellos se creían que eran de la sana doctrina, por ejemplo, un ejemplo, pero ellos querían matar a Jesús. Ellos querían matarlo, o sea, desde en el nombre de Dios, en el nombre de la sana doctrina o de la santa doctrina, lo matamos. No, ese es el hipócrita, porque aparentaban una apariencia, pero dentro de ellos no había un cambio. Por eso Dios quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Y a esta mujer le dijo que a Satanás había atado, la tenía encorvada, tal vez con problemas, tal vez con depresiones, tal vez no sé, con angustia, con quebranto del corazón, tal vez con dolor de la infancia, quizás que le pasó porque se veía solita, sin hijos, nada, quizás que le pasó abandonada, pero dice que ahí el Satanás la tenía atada empezó 1 año, 2 años, 3 años, hasta que llegó a los 18 años y Satanás la tenía atada, pero llegó el momento. Pero ¿sabe lo que tenía esta mujer? Era fiel al Señor, estaba ahí en la sinagoga, a lo mejor nadie daba un peso por ella, pero ella era fiel, y el Señor la miró, el Señor la llamó, el Señor le dio una palabra como te la está dando a ti, y el Señor la tocó, dice que la tocó, y cuando el Señor la tocó, ella se enderezó y glorificaba a Dios. A ella no le importó si le hicieran callar o no, ella glorificaba porque se enderezó, pudo enderezarse. Por eso Dios quiere enderezar nuestro camino, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, para que sigamos caminando hasta el fin, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo, porque tenemos que perseverar hasta el fin con la ayuda del Señor, pero tenemos que andar derecho, porque encorvado no podemos andar, tenemos que andar derecho, pero Dios te está mirando, Dios te está llamando,
Dios te da una palabra y Dios pone las manos sobre ti. Póngase de pie, amén, póngase de pie. Vamos a leer lo último, Gálatas 3:29. Vamos a leer el último. De pie nomás. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Diga conmigo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham soy. Linaje de Abraham soy. Y heredero según la promesa. Y herederos según la promesa. Diga conmigo, yo tomo mi sanidad. Yo tomo mi sanidad. Diga ahora mismo, tú me estás mirando, Señor. Tú me estás mirando, Señor. Dígale, tú me estás mirando, Señor. Tú me miras, Señor, con esos ojos de amor. Tú me llamas, Señor. Tú me llamas, Señor. Y yo voy a ti, Señor, a lo mejor encorvado, a lo mejor sufrido, a lo mejor oprimido, a lo mejor, Dios mío, pecado, Señor. Señor, a lo mejor con un corazón roto, quebrantado. Pero aquí voy, Señor, a lo mejor encorvado. A lo mejor el diablo me ha tenido oprimido años, Señor. Pero aquí voy porque tú me vas a sanar, Dios mío. Dios, tú me vas a sanar, Señor. Tú me vas a levantar, Padre, para caminar derecho en el nombre de Jesucristo. Porque soy el linaje de Abraham. Soy heredero y coheredero con Cristo. Dios te está sanando ahora. Dios te está sanando ahora. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Yo recibo la sanidad. Yo recibo la sanidad. Dígale, yo recibo la sanidad de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo. Yo recibo tu sanidad. Tú estás aquí, Señor. Dios mío, todo desánimo se va. Todo yugo del diablo, del mundo, de la carne. Todo yugo de posesión, obsesión, opresión demoníaca cae por tierra, se corroe, se oxida, se pudre. Y nosotros somos libres, somos sanados, Padre, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, Señor, porque somos herederos y coherederos con Cristo. Y nos pertenece la sanidad de nuestra familia, la sanidad económica, Padre, la sanidad, Dios mío, espiritual, la sanidad, Dios mío, en el ministerio. Padre, Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre, Dios mío, aquí estamos. Tócanos, Señor, tócanos, Espíritu Santo. Dígalo, Señor, úngeme con tu Espíritu, Señor. Úngeme con tu Espíritu y con poder. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no voy a salir igual. No voy a ser igual. Señor, Dios mío, tú cambias mi carácter, Señor, a un carácter de Cristo, a un carácter de permanencia, a un carácter de perseverancia. Dios mío, gracias, Señor, tú me estás sanando ahora tú me estás sanando, Señor. Gracias, Señor, gracias, lo recibo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Dios mío, gracias, Jesús.